Saludos y muy buen día. Yo soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos y por lo tanto soy un alcohólico. En esta ocasión vamos a abordar las fases de la enfermedad del alcoholismo que dejó establecidas el doctor Elvin Morton Jelinek en su tabla de la alcoholomanía. Vamos a comprender todas las fases del alcoholismo y posteriormente vamos a abordar su numeración. La primera fase es la fase prealcohólica, que es la parte azul en la tabla de la alcoholomanía que señala cómo empieza a beber el futuro enfermo alcohólico. Aún no tiene problema. Comienza con un consumo ocasional de alivio, seguido de un consumo constante de alivio. Posteriormente, un aumento de la tolerancia al alcohol y comienza su numeración. Posteriormente, viene la fase prodrómica. La fase prodrómica es la parte amarilla. Esta señala el malestar que se produce antes de una enfermedad. Posteriormente, viene la fase crítica. La fase crítica es la parte naranja en la tabla de la alcoholomanía que señala los síntomas de la enfermedad ya en desarrollo. Y la fase crónica, que es la parte roja, y esta señala el desarrollo final y más grave de la enfermedad. Vamos a comenzar con la fase prodrómica, que comprende de la numeración 1 a 8. 1. Lagunas mentales. No acordarse de lo que ocurrió durante una borrachera. 2. Beber a escondidas. Trata de ocultar a los demás que él bebe más de lo normal. Número 3. Preocupación por el alcohol. Por ejemplo, en el próximo bautizo de su hijo, compra mucho licor para celebrarlo dignamente. Número 4. Beber con avidez. Tomarse de un solo trago su aperitivo o una cerveza rápidamente. Número 5. Sentimiento de culpa por su manera de beber. Se da cuenta de que bebe más de lo normal y empieza a ver los primeros desarreglos en su hogar. Número 6. Evita hablar de alcohol. No le gusta que lo llamen borracho, alcohólico, etc. Y número 7. Frecuencia de las lagunas mentales. Hasta aquí, todavía el enfermo puede ser encausado por una campaña contra el alcoholismo. Al entrar al número 8, que es la fase crítica, es en donde se desarrolla la enfermedad. Fase crítica. Número 8. Pérdida de control. Una vez tomándose la primera copa, se despierta en él una necesidad de seguir bebiendo. El clásico, ya me piqué. Número 9. Razona su comportamiento de bebedor. Convertir los pretextos en razones para beber. Número 10. Presiones sociales. Su conducta ya es objeto de recriminaciones en el hogar y en el trabajo, etc. Número 11. Comportamiento grandioso y fanfarrón. Se siente el mejor trabajador, aumenta sus capacidades económicas, etc. Número 12. Conducta marcadamente agresiva. Se vuelve bravero o despreciativo. Número 13. Remordimientos persistentes. Se da cuenta de que su conducta ha cambiado bastante, comparándola con el pasado, haciendo probablemente su último examen de conciencia, porque más tarde esa conciencia, aunque la tenga, no le servirá de nada. Número 14. Periodo de abstinencia total. Reacciona diciendo que va a demostrar que tiene fuerza de voluntad, pero más tarde
o más temprano vuelve a beber. Número 15. Modifica sus hábitos de beber. Tratando de dejar de beber, cambia de bebida. Por ejemplo, cerveza por ron, vinos suaves por vinos fuertes, etc. Número 16. Alejamiento de las amistades. Su esfuerzo por dominar el hábito del alcohol aumenta su agresividad. Número 17. Dejar empleos. Debido a sus irresponsabilidades en el trabajo, renuncia o es despedido. Número 18. Subordinación completa al alcohol. No concibe nada si no es con alcohol. Fiestas, días de campo, asistir al fútbol, reuniones con amigos, etc. Todo lo relaciona con el alcohol. Número 19. Apatía hacia otros intereses. Pierde interés por lo que antes le causaba distracción, como practicar un deporte, renuncia a actividades culturales, ya no hace trabajo en su casa, etc. Número 20. Nueva interpretación de sus relaciones interpersonales. Ahora le caen mal las personas que no beben. Se siente criticado, aunque no sea así. Es el síntoma inicial de lo que más tarde será un total divorcio con la sociedad. Número 21. Conmiseración de sí mismo. Se siente un desgraciado. Sufre humillaciones en su trabajo y en su familia, y por eso siente lástima de sí mismo. Número 22. Fuga geográfica. Aparecer, por ejemplo, en Acapulco o en algún lugar a donde se haya ido a seguir bebiendo. Número 23. Cambio en las costumbres familiares. Antes se llevaban bien en la familia, ahora están constantemente en pleito, de mal humor. Los niños, en lugar de respeto al alcohólico, le tienen miedo o desprecio. Número 24. Resentimiento irrazonable. La conmiseración de sí mismo avanzó hasta convertirse en un resentimiento. Está resentido contra muchas personas. Número 25. Protección de su abastecimiento de alcohol. Se preocupa de que no le falte su dosis, para lo cual guarda provisiones de licor en los lugares menos esperados. Número 26. Descuido de su alimentación. Pérdida del apetito. Desorden en los hábitos alimenticios. Número 27. Primera hospitalización. Debido al consumo constante de alcohol, el enfermo puede llegar a requerir los auxilios de un médico. Número 28. Disminución del impulso sexual. En algunos casos, pérdida total del impulso sexual. Número 29. Celos de los alcohólicos. La constante desaveniencia en el hogar predispone al enfermo a creer que su compañera de vida le está siendo infiel. Número 30. Beber en ayunas. La cruda, el malestar físico, hacen que el alcohólico empiece el día bebiendo. Este síntoma es el preludio de la fase crónica. Número 31. Periodos de embriaguez prolongadas. Beber sin parar durante 8 días o más. Número 32. Marcado deterioro moral. Comienza a recurrir a cualquier medida con tal de tener dinero para seguir comprando y bebiendo licor. Exhibe sin recato su miseria. Número 33. Disminución de las capacidades mentales. Las neuronas del cerebro, que son las únicas células del organismo que no se reproducen, mueren por millares, deteriorando así la capacidad mental del enfermo. Número 34. Psicosis alcohólica. Enfermedad mental, angustia, ansiedad, inseguridad, miedos,
alucinaciones. Número 35. Bebe con personas socialmente inferiores. Con afán de sentirse siempre superior, busca la compañía de personas que han caído totalmente en el fango moral y material. Número 36. Consumo de productos industriales. Las compañías de que hablamos anteriormente lo inducen a tomar sustancias más tóxicas, alcohol metílico, bario, etc. Número 37. Disminución de la tolerancia al alcohol. El organismo se va minando y ahora el enfermo se embriaga con poco alcohol que consuma. El organismo sigue y sigue minándose hasta terminar en un desecho físico. Número 38. Temores indefinibles. Delirio de persecución, sobresaltos, dudas y un miedo terrible a causa de su angustia, culpabilidad y remordimiento. Número 39. Temblores persistentes. En su camino hacia la muerte, el sistema nervioso del enfermo depende del veneno que bebe y cuando le falta lo pide a gritos por medio de los temblores persistentes. Número 40. Inhibición psicomotora. Locura. El enfermo ya no puede hacer nada, ni darle cuerda a su reloj si es que todavía lo tiene. No puede apretar una tuerca, aunque quisiera trabajar, no puede. Número 41. El beber adquiere carácter obsesivo. El alcohol se ha apoderado de la mente del enfermo. Para conseguirlo y seguir bebiendo, es capaz de robar y de sufrir las peores humillaciones. Número 42. Vagas aspiraciones religiosas. Busca un oasis espiritual. Número 43. Todo el sistema de racionalizaciones fracasa. Si se le llega a preguntar, ¿usted por qué bebe?, trataría de contestarnos con algún pretexto, pero finalmente respondería, no sé por qué bebo. Número 44. Hospitalización definitiva. Si tiene la fortuna de ser aceptado en un hospital, allí pasará sus últimos días, abandonado por la sociedad y totalmente desprestigiado. Número 45 y último de la fase crónica, pérdida de la vida. Finalmente al alcohólico le espera la muerte en un hospital, por accidente, debido a los peligros a que se expone, o en una cárcel debido a algún delito que cometió, en un estado de embriaguez. Hay una manera de detener esta enfermedad antes de que cause mayores desventuras. Sépase bien que el alcoholismo es una enfermedad, que un alcohólico o bebedor problema es un enfermo y no es un vicioso o degenerado, que alcohólico es todo aquel que se crea problemas cuando entra en contacto con el alcohol, que un alcohólico no tiene precisamente que beber todos los días, ni haber tenido accidentes de tránsito, ni haber perdido el empleo, ni haber estado en la cárcel, ni haber destruido su hogar, ni haber cometido un acto delictivo debido a una amnesia alcohólica, ni haber perdido dinero para tragos, o pedido, ni haber sufrido un delirium tremens, ni haberse muerto de una intoxicación alcohólica o una cirrosis hepática. Pero sépase también que la enfermedad es progresiva y que lo que no nos ha sucedido hasta hoy nos puede suceder mañana, si seguimos bebiendo. Dr. Elvin Morton Jelinek. Nos lo dice la experiencia.